La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Y con Enric Juliana. Buenas noches, Enric. Muy buenas noches. Esther Palomera, muy buenas. Buenas noches, Aymar. Y Fernando Garea, ¿cómo estás, Garea? Hola, buenas noches. Netanyahu amenaza al pueblo libanés con hacer en su país lo mismo que ha hecho en Gaza si no apartan a la milicia de Hezbollah del poder. El primer ministro israelí, en un mensaje en inglés, les ha dicho directamente hoy a los libaneses: You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. Tenéis la oportunidad de salvar Líbano antes de que caiga en el abismo de una larga guerra que llevaría a la destrucción y al sufrimiento que vemos en Gaza. Se les está amenazando con hacer en Líbano exactamente lo mismo que ha hecho en Gaza, que es la destrucción absoluta. Amenaza de Netanyahu jugando con el miedo, con la guerra psicológica, mientras sigue ordenando ataques sobre el terreno. Con los últimos, el primer ministro asegura que ha matado al general que iba a convertirse en sucesor de Nasrallah al frente de Hezbollah, una milicia a la que Israel persigue más allá de las fronteras del Líbano. El ejército ha bombardeado esta tarde un edificio en Damasco, en Siria. Han muerto 7 personas, según la agencia de noticias siria, que afirma que entre los muertos hay mujeres y niños. Dice Israel que el edificio lo frecuentaban líderes de Hezbollah. Enviada especial de la SER a Líbano, Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches. Y Hezbollah llevaba días intentando amortiguar de alguna manera la muerte de su líder Inspector Safedin, que nunca fue Aymar formalmente elegido, pero que estaba claro que tenía que ser él, por lo que la milicia chií no puede evitar un golpe, aunque ha argumentado todavía no se ha podido recuperar el cadáver después del bombardeo israelí en el que habría muerto. En cualquier caso, la milicia chií ha dejado claro que su respuesta pasará por una ofensiva aún mayor. El número 2 de Hezbollah, Nassim Qasem, en un discurso televisado para todos los libaneses, ha respondido a Israel con otra amenaza. Y es que el máximo líder de Hezbollah, tras la muerte de Hassan Nasrallah y de su sucesor, ha advertido a Tel Aviv de que incrementarán sus ataques para, es textual, convertir en refugiados a todos los habitantes del norte de Israel. La milicia chií ha retomado entonces el lanzamiento de cohetes hacia Haifa y Galilea, casi 200, y después Israel ha respondido de inmediato con un bombardeo al sur de Beirut. El mismo Israel Aymar, que ayer ponía en el disparadero a las costas del sur de Beirut, hoy ha avanzado su intención de empujar su ofensiva terrestre desde la frontera con una nueva división de 7.000 reservistas. Eso en Beirut, porque el otro punto donde han estado hoy todos los ojos en el Líbano es en las costas del sur del país, después de que ayer se convirtieran en objetivo militar de Tel Aviv, cuando además es precisamente en las playas, en las zonas colindantes, donde se han refugiado miles de desplazados internos. No busco comida ni techo, quiero seguridad para mí, para mis hijos, decía esta refugiada siria que ha huido de los bombardeos en las montañas de Nabatille y hasta hoy se sentía segura frente al mar. Mariela, gracias. A vosotros. Esto sobre Líbano, sobre Gaza. Ha asegurado hoy el secretario general de la ONU que este año la invasión de israelí ha traído consigo una crisis humanitaria, diplomática y moral. Dice que Gaza se ha convertido en la zona cero de un nivel de sufrimiento humano que es difícil de concebir. El secretario general de la ONU ha hablado de las muertes de civiles, de mujeres, de niños, de las de periodistas, de los ataques a hospitales y a escuelas. Pero hay cosas más sutiles que también está haciendo Israel y que van arrinconando y minando las posibilidades de vida de los palestinos, no solo en Gaza, también en Cisjordania. El enviado especial de la SER, Pablo Morán, ha hablado hoy con trabajadores palestinos que hasta los atentados de Hamas trabajaban con israelíes o para israelíes, con permisos de empleo, pero ahora han sido despedidos. Los israelíes los han despedido, se han quedado sin ese permiso, no pueden trabajar en ningún sitio. Pablo, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. Nunca tuvieron los mismos derechos que los israelíes en absoluto, pero oficialmente en Israel trabajaban 120.000 palestinos de forma legal antes de los ataques del 7 de octubre y solo unos pocos han recuperado ese permiso para volver a sus puestos. Nosotros en Ramallah hemos hablado con Abdelassar, es uno de los que no lo han recuperado. Él trabajaba en la zona industrial de Jerusalén, pero hace un año le dijeron que no volviera, así directamente. Eso ha tenido un impacto evidente
como os podéis imaginar, en la economía familiar. Él ganaba un sueldo de unos 6.000 shekels, que al cambio actual son unos 1.500 euros, y ahora se tienen que conformar con los 2.000 shekels que aportan 2 de sus hijos. Abdelhasser pensaba que la guerra duraría 2 o 3 meses, que esta situación se podría resolver pronto, pero poco a poco va perdiendo la esperanza, especialmente ahora que la guerra se extiende por toda la región. Le duele no trabajar, pero le duele también haber perdido amigos, porque él mantenía una relación cordial con sus empleadores, y le permitían incluso hablar de política. Era una relación normal, nos cuenta. Y nos dice también que Israel está ahora tirando de trabajadores asiáticos, de India, por ejemplo, como mano de obra todavía más barata para relevar a los palestinos que tienen prohibido trabajar de nuevo en el Estado hebreo. Pablo, gracias, buenas noches. Hasta luego, Aymar. Algo más. Hoy hemos sabido lo que opina realmente Biden de Netanyahu, lo que dice de él en privado, cuando no le enfocan las cámaras ni están los micrófonos encendidos. En concreto, le llama hijo de puta. Esto lo cuenta el periodista estadounidense Bob Woodward, el que destapó el Watergate. Está a punto de publicar un libro. En ese libro relata que en primavera, cuando el ejército israelí intensificó su ofensiva en Gaza, Biden les dijo a sus asesores que Netanyahu es, y abro comillas, un hijo de puta, un mal tipo, es un jodido mal tipo. Juliana, tu análisis de situación. Bueno, yo creo que acabas de citar unas palabras duras que nos conducen a uno de los marcos de esta situación, no el único, quizás tampoco, no sé si es el más importante de todos, pero importante lo es, que es el vínculo entre el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Medio y la aproximación a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pienso que es imposible desvincular una cosa de la otra. Estados Unidos, la actual presidencia de Estados Unidos, ya cuando empezó la crisis de Gaza, alertaron inmediatamente y manifestaron su deseo de que la situación no derivase en una guerra de carácter regional. Evidentemente la presidencia norteamericana ha mantenido apoyos a Israel. Esta es una cuestión estructural de la política en Estados Unidos. Es muy difícil imaginar un presidente de los Estados Unidos que diese totalmente la espalda a Israel. Le pueden llamar hijo de puta, pero hay un vínculo profundo con Israel. Pero evidentemente la escalada lo que hace es debilitar la posición, en primer lugar, del presidente Biden y en segundo lugar, o en paralelo, del Partido Demócrata y de la candidata Harris. ¿Por qué? En primer lugar, porque se pone en cuestión la autoridad de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha pedido que no se traspasasen algunos límites, ha insistido contra la escalada regional, y Netanyahu, de una manera deliberada, está haciendo caso omiso de estas advertencias y está poniendo en cuestión, por lo tanto, la autoridad política de la presidencia de los Estados Unidos. En segundo lugar, está poniendo en tensión y en contradicción al electorado demócrata, porque el electorado demócrata, hay una parte de él que apoyará siempre a Israel, pero ya hay otra parte que lo ha manifestado estos últimos meses, que cada vez es más crítica en lo que Israel está haciendo. Y en tercer lugar, es un apoyo indirecto a Trump, en la medida pues que hombre fuerte llama a hombre fuerte, ¿no? Por lo tanto, lo que creo que está ocurriendo, independientemente de los cálculos militares que tenga Netanyahu, que tenga el Estado Mayor israelí en estos momentos respecto al desarrollo de sus ofensivas, es lo siguiente, es decir, que se está haciendo desde Tel Aviv y desde Jerusalén una apuesta fortísima por Trump. Esto está más claro que el agua y esto es importante. Sobre asuntos importantes, aquí en España estamos inmersos en un debate que es el de la reforma que permitirá excarcelar antes a decenas de presos de ETA porque se les va a convalidar el tiempo que pasaron en prisiones francesas. Esa reforma que, en el fondo, acaba con la excepcionalidad penitenciaria de los presos de ETA. Esa reforma va a atravesar mañana la sesión de control al gobierno. Feijóo pretende pedirle al presidente Sánchez que el gobierno retire esa reforma. El gobierno que registró la reforma y que sumó después, ya como enmienda de sumar, el punto concreto que va a facilitar o va a acelerar, digamos, esas excarcelaciones, el gobierno lo asume, el gobierno va a tirar hacia adelante porque, sabiendo que es un tema incomodísimo,
el de las excarcelaciones de etarras, insiste el gobierno en que aquí había una excepcionalidad legal que había que corregir, porque tal y como está ahora, si a un, quitemos etarras, si a un delincuente le condenaron en 2009, no puede acogerse a la convalidación de las penas, pero si a ese mismo delincuente le condenan en 2011 por ese mismo delito, entonces ya sí puede acogerse a la convalidación de las penas. Esto que jurídicamente es francamente insostenible, esto se diseñó así hace una década, casi como legislación de excepción o sin el casi, para evitar que los etarras salieran entonces de la cárcel cuando ETA llevaba muy poquito tiempo sin matar. Esa excepcionalidad jurídica ya no se puede sostener, esto es lo que sujeta el gobierno, lo que sostiene el gobierno, y hay que corregirla. Es más, el gobierno da a entender que esta no es solo su tesis, sino da a entender que el PP también estaba en estas y que sabía lo que tramitaba y que por eso han ido votando a favor en todos los pasos del trámite parlamentario. Por eso, dice el gobierno, ahora no es creíble esa flagelación pública en la que están los de Feijóo pidiendo perdón por lo que ellos mismos dicen que ha sido un error dramático. Esto lo dice el PP, haber ido apoyando la tramitación de algo con lo que ahora dicen que no pueden estar más en desacuerdo. De hecho, a última hora de hoy, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha llamado a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para preguntarle por el cambio de opinión del PP sobre este asunto. Gamarra es una de las diputadas del PP, además de ser la secretaria general del partido, es una de las diputadas del PP, junto a Cayetana Álvarez de Toledo, que forman parte de la Comisión de Justicia que ha ido tramitando esta ley, con el apoyo del PP hasta ahora, hasta que las víctimas han puesto el grito en el cielo. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Ni en la ponencia, ni en la comisión, ni en el pleno, en ningún momento de los 6 meses de tramitación parlamentaria que ha tenido esta ley, nadie explicó o denunció los efectos que podía tener sobre los condenados de ETA. Los partidos del gobierno y sus socios optaron por la discreción. Algunos reconocen en privado lo obvio, que sabían lo que aprobaban, pero optaron por eso, por ser discretos, sorprendidos en algunos momentos de que el PP no levantara la voz. De hecho, como recoge el acta del Congreso, todos los ponentes de la derecha y de la ultraderecha firmaron ese documento en el que reconocen haber estudiado con detenimiento el conjunto del texto. A eso se aferra el Ejecutivo para asegurar que el PP conocía el detalle de lo aprobado y por eso la portavoz insistía en pedir a los de Feijóo que dejen de utilizar a ETA como arma política. Exijo que lo dejen ya. Ya vale. Ya es suficiente. 13 años. 13 años desde que ETA desapareció. Ya vale. Desde luego hay otras formas para hacer oposición. Y es absolutamente indigno utilizar el terrorismo como lo está haciendo el Partido Popular para tapar su vacío de proyectos, de propuestas y de liderazgo. A pesar de la contundencia en la respuesta al PP, el gobierno ha tenido dificultades para explicar en público el aspecto más polémico de la ley. Se asume que esto puede beneficiar a los condenados de ETA, un asunto al que la portavoz ha evitado referirse en todas las preguntas de la rueda de prensa, a pesar de la insistencia de los periodistas. Sí ha hecho más pedagogía el portavoz parlamentario Pachi López. Todos cumplen la condena, en cárceles españolas o en cárceles francesas o en las cárceles que sean. Vuelvo a repetir, entiendo la emoción o el sentimiento de las víctimas, pero que nadie juegue a decir que aquí se excarcela a no sé quién, porque no es verdad, sin haber cumplido la pena. La cumple. El Ejecutivo en privado sí que defiende la necesidad de hacer esta reforma para igualar la legislación española a la comunitaria. En público asumen que es más difícil de explicar. De hecho, se aferran al argumento de que es el PP el que cambia de opinión. Por eso le ha preguntado, como decías, Félix Bolaños a la secretaria general Cuca Gamarra en la llamada que han mantenido esta misma tarde. Guillermo, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. La dirección del PP pide perdón. Feijóo ha llamado a las asociaciones de víctimas para pedirles disculpas por lo que él define como un error injustificable. El problema es que la línea entre el error y la negligencia, esa línea es finísima, y dentro del PP hay muchos que consideran que esto es una negligencia inaceptable. Muchos preguntándose cómo el equipo de Feijóo ha podido meter así la pata cuando el único trabajo real como principal partido de la oposición que tienen es precisamente leerse y enmendar lo que haga el gobierno y los partidos que forman el gobierno. Lo más sangrante de todo es que los diputados del PP, como todos los demás diputados, los que estaban en esa comisión, firmaron un documento en el que decían haber estudiado con detenimiento la iniciativa y sus enmiendas. Y entre las enmiendas estaba lo que ahora va a acelerar las excarcelaciones de etarras. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Tellado lo explica así. Estaban tan atentos a la enmienda que perseguía beneficiar judicialmente a Puigdemont que se les escaparon las enmiendas de la polémica obra de Sumar. Y los ponentes del Partido Popular que participaron en el debate de esas enmiendas se centraron en esa por la gravedad que tenía
y posiblemente perdieron de vista otras que podían parecer inofensivas y no lo eran. Lo cierto es que sí se tumbó otra enmienda de Sumar y otras de Podemos, pero los ponentes dejaron pasar la 4 y la 5. Lo que viene aquí es una simple transposición de una directiva. Una directiva que, como efectivamente se ha dicho, debería haber sido traspuesta hace 2 años y que llega con 2 años de retraso. Este es el diputado popular José Manuel Velasco. El único pero que le pusieron los ponentes del PP al texto fue que llegaba tarde. Esto fue en septiembre, pero antes la iniciativa llevaba todo el verano en una comisión de justicia de la que forman parte Cuca Gamarra, el exvicepresidente de CGPJ, Fernando de Rosa, o Cayetana Álvarez de Toledo dentro del equipo popular. Yo creo que hoy no se trata de depurar responsabilidades, se trata de buscar soluciones. Es el jefe del grupo, Miguel Tellado, que le rebota las culpas al PSOE por su sumisión a los herederos de ETA. Bildu tiene a Pedro Sánchez encañonado y Pedro Sánchez se ha rendido a Bildu. El jefe del partido ha dicho algo parecido. En primer lugar, admitir el error. En segundo lugar, calificar el error como un error injustificable. Y en tercer lugar, trabajar para disminuir los impactos de ese error. La solución es retirar esa enmienda y se acabó el problema. Si el Partido Socialista mantiene esta indignidad, será el único responsable ante la historia. Génova por el momento no está por la labor de cortar cabezas, aunque hay voces que apuntan a Álvarez de Toledo y a Esteban González Pons, el encargado de los asuntos de justicia en el PP. En las baronías regionales están que trinan. Ayuso, por ejemplo, no se ha cortado. Evidentemente es un error gravísimo por parte de la oposición. El líder de los populares vascos ha estado algo más tibio. Desde luego tendremos que analizar qué es lo ocurrido para saber cuáles han sido los fallos, que entiendo que habrán sido varios, como suele ocurrir siempre en los accidentes. Pero en off hay varones que no dudan de calificar este accidente de dantesco. Subrayan que el PP no puede permitirse algo así cuando uno de sus rasgos de identidad es el apoyo a las víctimas y creen que, como ocurre en las empresas, cuando hay un patinazo gordo, hoy debería haber sido día de dimisiones. Tan conscientes son de que esto toca fibra entre sus bases, Garea, que publicáis en El Español que el PP les ha mandado un SMS a todos los afiliados hace unas horas con un vídeo de Feijóo pidiendo perdón. Sí, no saben cómo hacerlo. A ver, yo creo que es evidente que esto no es un error, es una negligencia grave por parte del Partido Popular, teniendo en cuenta además que es un grupo parlamentario y unos responsables del grupo parlamentario tan aguerridos y tan duros, digamos, con las cosas que hacen los demás, que como mínimo deberían preocuparse de hacer bien su trabajo, y en este caso aparentemente no lo han hecho bien, porque esto de que no lo miraron es que no tiene ningún sentido, y en todo caso es, insisto, una negligencia grave por la que tiene que haber responsabilidades, como piden dirigentes del Partido Popular. A partir de ahí, eso respecto al Partido Popular y la forma, pero yo creo que también es importante el fondo. Y yo creo que es importante el fondo de saber por qué demonios hay que aprobar esto ahora. Y yo, que llevo todo el día encima de ello, rueda de prensa de Consejo de Ministros, sigo sin encontrar una razón de por qué cambiar esto. Hay que explicar que Rajoy hizo una reforma idéntica a esta. Cuando estaban en el trámite parlamentario se daban cuenta de cuáles eran las consecuencias que tenía, y entonces la rectificaron para poner un ámbito de aplicación, un tiempo de aplicación que excluía a los miembros de ETA. Y ahora eso se revierte. Pero se revierte no por indicación de Europa. No es verdad que Europa diga que hay que cambiar eso. Fue en su momento. De hecho, hay una sentencia de Estrasburgo, como ha explicado hoy Consuelo Ordóñez en Hora 14 en la cadena SER, que validó eso que hizo Rajoy de excluir a los terroristas. No lo entiendo. Y no entiendo por qué el Gobierno no explica precisamente por qué hay que aprobar esto ahora y por qué Sumar lo presenta. Hoy ha habido una confusión del Gobierno con informes del Consejo de Estado. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz ha hablado de un informe de 2023. Luego, hace un rato, el Gobierno rectifica y dice que es de 2013, que en realidad valida el cambio inicial de Rajoy, pero no dice nada, obviamente, sobre la enmienda luego de Rajoy, ni la enmienda que se presenta ahora. No puede decir nada. El hecho de que avalara aquello no quiere decir que no se pudiera cambiar de esta manera. Y creo que falta la explicación del Gobierno de por qué quiere hacer ese cambio. Y luego, también por aclarar algunas cosas, en ese debate de este ponente del PP, lamentable, porque no hizo su trabajo y como mínimo cometió una negligencia, él está diciendo que llega tarde, no a la enmienda, sino que se refiere a la ley
donde se cuelga esa enmienda, que es una transposición de hace 2 años que se había ido aplazando y que tiene que ver con archivos de justicia e intercambio entre estados de la Unión Europea. O sea, no está hablando de esa enmienda. Palomera. Yo sinceramente creo que este asunto nos mete de lleno en 3 discusiones que probablemente no tengan que ver mucho la una con las otras, ¿no? Una, ya la apuntaba Garea, que es la falta de diligencia de los parlamentarios en el Congreso de los Diputados, no solamente del Partido Popular, porque estamos poniendo el foco en el Partido Popular, pero Vox también votó a favor de esto, ¿no? Por lo tanto, nadie hizo su trabajo si realmente hay que creer en que el Partido Popular no tenía voluntad de aprobar esto. En segundo lugar, a mí me suscita una pregunta, y es si 13 años después de la desaparición de la banda terrorista tenemos que seguir utilizando a las víctimas del terrorismo y resucitar a ETA para hacer política partidista. Yo sinceramente, sí, podemos preguntarnos por qué en este momento, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no hay que acabar con una excepcionalidad que además es consecuencia de la transposición de una directiva europea en ausencia? ¿Puedo contestar con una pregunta? Primero, no es transposición de una directiva europea, porque ninguna directiva europea dice eso. No lo dice, lo decía en su momento, pero no establecía ningún ámbito de aplicación de tiempo, y eso se aprobó en 2014. Sí. Y en ¿Cuántos años hace ya? Lugar, 10 años, ¿no? Mi pregunta 10 es, años. ¿y por qué nosotros tenemos que hacer exégesis de esta cosa de las penas, de que si se aplica, que es lo más justo, bueno, no sé qué, cuando quien lo ha aprobado, igual, que es el gobierno, en algo no estás de acuerdo conmigo, Garea. Yo sí que me pregunto por qué 13 años después tenemos que tener este debate. ¿Porque electoralmente le conviene al Partido Popular? ¿Realmente hay que establecer o mantener una excepcionalidad con los presos de ETA? Quiero decir, es que llevamos 48 horas o 24 horas conjugando el verbo van a liberar, reducir la pena o establecer beneficios penitenciarios para los presos de ETA, cuando es absolutamente falso. Absolutamente. Claro. Digo, llevamos escuchando 48 horas, conjugando estos verbos continuamente. No, estos señores van a cumplir su pena, da igual dónde la cumplan. En Francia, pero sí es verdad que se va a reducir el tiempo de cumplimiento efectivo de su pena en España. Bueno, en España, pero la condena total, quiero decir, si la condena son 20 años, esto estarían más 20 años. Déjame terminar, Garea. Si la condena son 20 años, si han cumplido 7, 4 o 5 en Francia y 15 en España, habrán cumplido la totalidad de su condena. Son condenas por delitos distintos. Claro, son delitos distintos. Son delitos distintos con condenas distintas. Dicho esto, creo que es bastante más honesta, más sincera y más pedagógica la explicación que ayer dio Sumar de esta enmienda y de lo que significaba esta enmienda, que los equilibrios que está haciendo el gobierno, que no quiere entrar en el fondo de la cuestión. Pero de verdad a mí me espanta que el Partido Popular tenga que utilizar este asunto 13 años después, y sobre todo me lleva a una conclusión nada positiva para la Dirección Nacional del Partido Popular. Feijóo o es rehén de Ayuso, o es rehén de Faes, o es rehén de las víctimas del terrorismo. O sea, es incapaz de trazar una estrategia de oposición sin que le marquen el paso desde un lado u otro del bloque de la derecha. Por lo tanto, yo creo que estamos haciendo un mundo de algo que efectivamente es muy doloroso para las víctimas del terrorismo, pero que esta sociedad está perfectamente madura para asumir según qué cuestiones, y sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo de aquello, ¿no? Enrique, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el gobierno debería ser claro sobre este tema, sobre los temas en general, ¿no? Pedro Sánchez lleva presidente del gobierno ya desde el 2018, son 6 años, y ha adquirido como bastante experiencia, los temas están bastante delimitados y la claridad es conveniente. A mí me ha parecido bastante clara la exposición que ha hecho el portavoz Pachi López, ¿no? Es decir, se cumple la condena, habrán cumplido unos años en Francia, más 2 años en España, a menos de que consideremos de que la prisión en Francia no es prisión y que la prisión española es más prisión, ¿no? Entonces entraríamos en consideraciones un poco extrañas. Si somos un país de la Unión Europea, pues me parece que es algo justo, a menos de que se invoque un régimen de excepción. Entonces vamos a discutir si
Efectivamente, como señalaba Esther, pues 13 años después de la desaparición de ETA hay que mantener un régimen de excepción. Es decir, que los presos de ETA antes se les ha de castigar más, se ha de mantener hasta X tiempo un plus de castigo. Entonces habrá que abrir una discusión explícita sobre cómo mantener este régimen de excepción. Si no, y este es el núcleo de la cuestión. Y este núcleo de la cuestión, yo creo que el gobierno sí está ahí en el juego táctico, ¿no? Los del PP han cometido un error serio, pero no creo que deban utilizar el error serio del PP como escudo. O sea, hay que explicarse, pues es necesario que la gente sepa cuáles son los criterios con los que el gobierno enfoca este asunto, ¿no? En cuanto al PP, pues está claro que ha habido una negligencia y esto es peligroso para Feijóo, porque el líder de la oposición, su primera obligación es demostrar competencia. Dureza, mayor dureza, menor dureza, en función de lo que él estime en cada momento, de lo que tácticamente los suyos consideren, pero la cuestión es la competencia, la capacidad, porque si no demuestras competencia en la oposición, difícilmente la sociedad te imaginará ejerciendo la función de presidente del gobierno, que exige todavía mayor competencia. Y luego, perdonadme un poco la ironía de este señor Tellado, que parece que es el portavoz. Puigdemont sirve para todo ya, incluso para tapar las negligencias de Tellado y su equipo. Porque ha dicho que no se enteraron de esta enmienda porque estaban pendientes de otra enmienda que podía favorecer a Puigdemont. Entonces, como tenían todas lo de Miguel Tellado es astronómico en este momento. Garea. No, por precisar algunas cosas. Es obvio que un grupo numeroso de presos de ETA condenados por delitos muy graves van a tener una situación mejor cuando se apruebe esta que antes de que se apruebe. Digo, por dejar las cosas claras. 1. 2. Me resulta curioso, y no es la primera vez que ocurre, que de pronto el gobierno se mete en un lío de estos, por decirlo de alguna forma, y entonces somos nosotros quienes tenemos que hacer exégesis y explicar si es bueno que unas condenas se sumen, si es tema de excepción o no, y resulta que el gobierno permanezca callado y sin explicar cuál es la decisión que ha tomado. Yo también estoy absolutamente en contra de que el PP y Feijóo utilicen el terrorismo como arma política, creo que es un horror, pero creo que es inevitable reconocer que hay una parte de la sociedad importante para la que es un punto de sensibilidad notable el que pueda saber que hay determinados presos de ETA, terroristas, y además con unos nombres muy conocidos, desgraciadamente para todos, que puede tener esa situación ligeramente mejor. Y creo que el gobierno, si cree firmemente que tiene que hacer esto, primero me sorprende que se haga a través de una enmienda de sumar, algo tan importante, pero si cree que hay que hacerlo, creo que lo que tiene que hacer es pedagogía y explicarlo. Y esto me vale para esto, y cuando la semana pasada Bildu presenta la Ley de Seguridad Ciudadana, yo es que lo vi de manera contraria. Y es que pienso que es un triunfo del Estado de Derecho y la democracia que Bildu esté presentando este tipo de acuerdos sobre leyes o sobre reformas laborales y abandone aquello que tanto daño nos hizo a todos. Me parece que es un triunfo y creo que el propio gobierno y el PSOE debería sacar pecho de esas cosas. El problema es que cuando no se explica, se crean zonas de sombra y de sospechas que puede ser desde pactos entre PSOE y Bildu para conseguir la investidura y que tiene que ver con los presos de ETA. Y esto me vale también, yendo más atrás, a cuando se acercaron, creo que justamente a los presos de ETA, a las cárceles del País Vasco, que estuvo muy bien hecho. También eché de menos una explicación por parte del gobierno a la sociedad de por qué se estaba tomando esta decisión. Entonces yo sigo teniendo la duda, después, insisto, de estar todo el día, de saber por qué en este momento hay que hacer esto que hoy nosotros, los exégetas, consideramos tan justos y que ayer, o hace una semana, o hace un mes, el gobierno no lo tenía en cuenta. Y me parece tremendo, claro, la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que se nos hable de un informe del Consejo de Estado que no tiene nada que ver porque habla de una reforma anterior o de una cuestión prejudicial que ha presentado un juez de la Audiencia Nacional que obviamente no se ha resuelto, mientras que sí se ha resuelto un recurso ante Estrasburgo que decía que esto era perfectamente justo como estaba. Entonces yo creo que como mínimo tiene que haber una explicación sobre el fondo. Sobre la forma, lo del PP ya he dicho que me parece una negligencia gravísima y que no tiene ningún sentido y que además, insisto, si eres tan exigente el señor Tellado, creo que tiene que empezar por poner orden en su casa.
Bueno, yo creo que además de exigencia dentro de su propia casa hay que pedirle un mayor nivel y un menor grosor en las expresiones que utiliza el portavoz parlamentario, ¿no? Porque hablar de indignidad... Un segundo, Palomera, porque tenemos noticia de última hora. Ha intentado dimitir el diputado de Vox que llevó este asunto y el partido dice que no le acepta la dimisión porque lo ha hecho muy bien todo este tiempo y que el error es coral. Guillermo Lerma, buenas noches. Hola de nuevo, Aimar. Hola. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, ponente en la tramitación de esta polémica ley, ha puesto a disposición del partido su cargo, lo acaba de comunicar Vox en un comunicado, pero el grupo parlamentario de la ultraderecha agradece el gesto, pero dice que rechaza su dimisión, habida cuenta del gran trabajo, dicen, que ha realizado en la actividad parlamentaria durante estos años. La dirección del grupo que lidera Santiago Abascal dice que asume como coral un error que devasta el ánimo de todos sus diputados, reitera las disculpas que han pedido a lo largo del día a los españoles por esta situación, pero dice rechaza la dimisión del diputado Emilio del Valle. Lo que sí que hace Aimar es decir que si en algún caso la ley vuelve al Congreso, porque las iniciativas que están planteando tengan éxito, algo que es imposible, pues no será él el que haga el trabajo parlamentario en la ponencia. Así que o sea que no le van a dejar tocar más ese texto. Eso es, vale. Lo ha hecho muy bien durante estos años, pero si vuelve al Congreso no va a volver a ser ponente. Lo que pasa es que esto de poner su cargo a disposición, ¿no?, del partido es una forma de decir, bueno, si queréis, que decir, cuando uno quiere dimitir, dimite. A ver si Cuca Gamarra y Cayetana Álvarez de Toledo también ponen sus cargos a disposición de Feijóo y les admite la renuncia. No, yo creo que estamos básicamente de acuerdo en lo que hemos dicho. Quiero decir, que el gobierno no ha sido transparente en este asunto parece una obviedad. Que ha utilizado argumentos peregrinos también. Que ha hecho un ejercicio de equilibrismo para no llegar al fondo de la cuestión también. Probablemente por el temor a la siempre utilización partidista que hace el Partido Popular con los asuntos que tienen que ver con ETA. Y sinceramente creo que el debate política y socialmente tiene que ser en qué momento esto tiene que dejar de ser así, es decir, porque hay que establecer excepciones a los presos de una banda terrorista que ya no existe en nuestro país y que afortunadamente no tenemos que debatir todos los días sobre las bombas que ponen, sobre si dejan las armas o sobre si no dejan las armas. Pues escucha, creo dice que Ayuso, este debate hay que afrontarlo de forma valiente. Que ETA está más fuerte que nunca. Esto que vais a escuchar lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso hoy. El hecho de que SAE haya roto ese espíritu de arma y esa unidad le está dando las mayores alas, y pensar que ahora mismo el gobierno trabaja para Bildu y que todo el mundo sabe lo que hay detrás de Bildu hace que nos recuerde que ETA está muy fuerte, más fuerte que nunca, y está consiguiendo sus fines. Le ha contestado en Hora 14 Consuelo Ordóñez, que es la hermana del asesinado Gregorio Ordóñez del PP y presidenta del colectivo de víctimas Covite. Eso es lo más doloroso para los que somos víctimas de ETA, claro. Decir que eso, todo es igual, ¿verdad? Para ellos es lo mismo. Que ETA siga matando o si matar. Como son así de despreciables, no tienen absolutamente nada de empatía de verdad con las víctimas de ETA. O sea, no hemos vivido un tiempo mejor que sin ETA en este país. No hay un momento mejor para este país que con ETA ya sin matar todos los días, ¿no? Y quien diga lo contrario es un miserable. Juliana, ¿qué gana Ayuso diciendo que ETA está más viva que nunca? O sea, tácticamente, ¿qué gana? Tener a Feijóo cogido por el cogote cada semana, cada 2 días. Es que esto está no sé, me parece que aquí no hace falta ser ni exegeta ni hermeneuta. Está a la luz del día de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, su guionista en jefe y todo el equipo numeroso que tiene a su servicio para realizar funciones de creación de discurso político, pues una de sus misiones es romperle las piernas a Feijóo, es decir, que Feijóo no soporte los 2 años que le quedan por delante de cierto desierto, porque la legislatura va a durar, y que puede llegar agotado al final de este periodo de tiempo y que no pueda presentarse a una nueva prueba electoral. Esta es la estrategia, claramente. Yo pienso que está muy clara. ¿Y en qué consiste? Pues que cada 2 días le enmiendan la plana. Por cierto, con palabras altisonantes, con expresiones que pueden provocar un cierto desconcierto, pero que buscan constantemente repetir una idea.
Si usted es votante del Partido Popular o simpatizante del Partido Popular, sepa que hay otro liderazgo. Hay otro. Decía que con todo lo que ha pasado hoy como telón de fondo, el rey Felipe VI ha participado a última hora en un acto con víctimas del terrorismo. Es un acto que estaba previsto desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? No se ha convocado obviamente por esto. Pero en ese foro, al final de su discurso, el rey ha improvisado unas palabras hacia las víctimas porque esas no las ha leído de los papeles que llevaba, a diferencia del resto del discurso. Os deseo lo mejor y sobre todo que permanezcamos unidos en esa lucha permanente contra el terrorismo, contra las ideas que lo alimentan y también juntos siempre luchando a favor de las víctimas. Hora 25. Esta noche se ha dado en el Congreso el primer paso para disolver las asociaciones que hacen apología del franquismo. El Congreso ha votado empezar a tramitar esa iniciativa del PSOE. El PP ha votado a favor de permitir la tramitación, ¿eh? Luego ya veremos que termina votando cuando esto se tramite y sea la votación definitiva. Pero el PP esta noche ha votado a favor, pero Vox no. Vox ha votado en contra. Lo que plantea esta medida es cambiar la ley de asociaciones para que sea motivo de disolución, ensalzar el golpe del 36, ensalzar la dictadura o enaltecer a los dirigentes del golpe y de la dictadura. Y Vox ha votado en contra, Palomera. Bueno, a mí me parece que la noticia es que el Partido Popular deja solo a Vox y apoya la tramitación. Haya apoyado esta iniciativa, ¿no? Cuando fue tremendamente crítico con toda la ley de memoria democrática, con todo lo que tenía que ver con las alusiones que se hacía para acabar con la exaltación al franquismo y los delitos de apología de la dictadura y todo esto. Y sin embargo hoy yo creo que ha dado un paso bastante sustantivo, ¿no? En la que ha sido su posición tan crítica con las iniciativas que ha implementado el gobierno respecto a este asunto. A mí me parece que es una buena noticia, si es que luego durante la tramitación parlamentaria no se arrepiente, porque puede que haya votado hoy a favor y teniendo en cuenta la experiencia y las noticias de las que estamos hablando en las últimas horas, tenga algún correctivo de algún sector del bloque de la derecha o del propio Partido Popular y rectifique su posición. Pero a mí me parece que hoy es una buena noticia que el Partido Popular se haya sumado a esto. Juliana. Sí, estoy de acuerdo con Esther. Es una buena noticia y ojalá se mantenga. Vamos a ver las advertencias. Lo que dice Faes. Van a haber advertencias. Garea. Sí, yo creo que es una magnífica noticia. Primero la iniciativa, creo que ya era hora y espero que se termine de consumar. En este caso parece que sí hay mayoría y de hecho por eso se reactiva esta iniciativa, porque hay una mayoría suficiente para sacarlo, incluso aunque el PP se descolgara, pero creo que el hecho de que el PP dé algún pasito, pero es como la yenca, como si es un pasito para adelante y dos para atrás, o al revés, dos para adelante y uno para atrás, en este caso parece que es para adelante y yo creo que hay que felicitarse y esperar. A ver, cosas que han pasado coincidiendo en el tiempo con las leyes de concordia que han impulsado en los gobiernos donde están con Vox y que ahora están decayendo por la ruptura de los gobiernos de coalición, ¿no? Iba a decir cosas que han pasado hoy en el Congreso. No, tranquila, esto es una conversación abierta. Más allá de esta votación acerca de la tramitación de la iniciativa para ilegalizar las asociaciones que apoyen a Franco o a la dictadura, ¿sabéis cómo en el Congreso está echando a andar progresivamente la comisión de investigación que se montó sobre los atentados yihadistas en Cataluña del verano del 17? De todas las cesiones que la oposición le reprocha al PSOE haber hecho ante los independentistas, hay una especialmente complicada de digerir, que es esta. En su día se pactó, a cambio de que Junts y Esquerra apoyaran a hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol, el PSOE aceptó montar una comisión de investigación sobre estos atentados, que es un asunto juzgado y sentenciado. Pero hay un sector del independentismo catalán, el más echado al monte, que sigue azuzando a día de hoy la teoría de que el Estado pudo estar detrás del atentado o por lo menos lo sabía. Aprovechan el hecho, que es objetivo, que una década antes de que pasara todo, el CNI visitó en la cárcel al imán que 10 años después terminó organizando los atentados. Bueno, pues aprovechan eso para sostener que el Estado o montó o estaba al tanto de los atentados. Hay incluso quien sostiene que el imán está vivo, a pesar de que murió en la explosión de la casa de Alcanar, cuando les estallaron las bombas que estaban preparando, porque aquello era una chapuza, el día les estalló todo.
El imán murió allí, eso es un hecho probado en la sentencia. Se encontró ADN del imán en los restos humanos que estaban allí, pero los más convencidos de esta teoría de la conspiración llegan a decir, ya, pero es que puede ser de una oreja y tú puedes vivir sin una oreja, puede que esté vivo. Bueno, esas teorías conspiranoicas de que el Estado estuvo detrás de los atentados contaron además con un propagador premium que fue el excomisario Villarejo, siempre dispuesto a soltar mierda, y que llegó a decir que aquellos atentados fueron un susto que el Estado les quería dar a los independentistas, pero que se le fue de la mano. Bueno, pues este tipo, Villarejo, va a ser llamado a comparecer en la comisión del Congreso porque así lo han querido los independentistas y así lo han pactado con los partidos del gobierno, que siguen pagando ese pecado original de haberse prestado a montar esta comisión en la que se va a arrastrar por el suelo el nombre y el prestigio del CNI sin que, por razones obvias, el CNI pueda llegar a defenderse, o los agentes del CNI. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Había sido solicitado por Junts y por Esquerra, y José Manuel Villarejo, uno de los principales instigadores de la teoría de la conspiración contra el CNI en aquellos atentados, estará en esta comisión de investigación. El famoso excomisario será uno de los 29 comparecientes que van a pasar por esta comisión después de que PSOE y sus socios hayan pactado una lista en la que también están Rajoy, Sáenz de Santa María, Zoido, Margallo o Trapero, entre otros. Todos ellos solicitados por los independentistas. De las 31 comparecencias que había pedido Junts, el PSOE y Sumar han aceptado 15, mientras que Esquerra había pedido 41 y habrá 13. Destaca la presencia en esta lista de Carles Puigdemont, que había sido solicitado por su partido y aceptado por el PSOE, aunque ninguna de las dos partes nos han aclarado cómo va a declarar cuando sea llamado. Y es que desde Junts recuerdan que van a ampliar esta lista de comparecencias cuando se desclasifiquen documentos del CNI en esta comisión. Pilar Calvo, diputada de Junts. Lògicament, hem demanat una sèrie de documentació que s'ha de desclassificar. Una vegada tinguem aquesta documentació desclassificada, doncs podrem demanar a la mesa que s'ampliï aquesta llista de compareixents. Y es que recuerda, Aimar, que tanto Junts como Esquerra exigían este paso de desclasificar documentos del CNI para seguir dando apoyo al gobierno de Sánchez. Garea, Villarejo de nuevo en el Congreso. Pues me parece un sinsentido esta comisión. Como has explicado, la Audiencia Nacional, los Mossos de Escuadra desmontaron todo esto, que había detalles, por ejemplo, había una tarjeta de uno de los teléfonos utilizados que al parecer luego se volvía a utilizar después, pero la propia sentencia explica que es porque esa tarjeta nunca se encontró y por tanto podía estar en manos de alguien todavía, o una cuenta de correo que es donde se transmitían a través del borrador los mensajes, y que también la sentencia explica eso porque hubo alguien después distinto a los del atentado que tuvo acceso a esa cuenta de correo. Es decir, digamos que es una teoría de la conspiración bastante increíble, y si encima se basa en las palabras de un personaje como Villarejo, que ya sabemos además cuáles son sus actuaciones en el Congreso y las cosas que suele decir tan poco claras y que no aportan nada, la verdad es que de todas las, iba a decir cesiones, cada uno lo puede entender como sea, de los acuerdos de Pedro Sánchez o del PSOE con los independentistas, este me parece uno de los más estrambóticos por lo que supone de hacerlo en una institución como el Congreso, y que demuestra que desde luego el tema de las comisiones de investigación que se ha pactado pues es un poco discutible, incluido también el de la Policía Patriótica contra el independentismo, no porque no me parezca importante, que me lo parece, sino porque creo que es la cuarta vez que va a haber una comisión de investigación por ese mismo tema con los mismos personajes otra vez. Entonces, no sé, me parece que en este caso me parece un poco absurdo. A mí la de la Policía Patriótica me parece que es necesario una y 21 comisión de investigación. Bueno, es lo más grave que ha pasado en este país en más de 40 años de democracia, y seguimos sin que nadie asuma responsabilidades de eso. Siguen todavía pendientes en los tribunales algunas de las decisiones que se tienen que tomar al respecto, y los responsables políticos de aquello, que fue atroz desde el punto de vista democrático, todavía no han pedido ni perdón ni disculpas ni han asumido responsabilidad. Por lo tanto, a favor de que haya 18 comisiones de investigación sobre la Policía Patriótica. De acuerdo absolutamente en que esto es una cesión que yo creo que se reactiva para intentar el deshielo en las relaciones entre Junts y el Partido Socialista después de la investidura de Salvador Illa. Pero es verdad que tiene poco sentido después de la sentencia de la Audiencia Nacional, que creo que es de hace ya 3 años, si no me equivoco, y en la que se decía
que el imán había muerto en la manipulación de explosivos el día antes de los atentados y que eso era una verdad científicamente demostrada por los peritos, por los Mossos y por todas las pruebas que encontraron durante la instrucción, ¿no? Yo creo que si el Partido Socialista entiende que con este tipo de cesiones, que son cesiones al independentismo catalán, va a obtener el sí a los presupuestos generales del Estado, igual es un falso espejismo. Y lo de convertir el Congreso una vez más en un circo político mediático con protagonista, teniendo como protagonista a Villarejo, me parece un espectáculo muy poco edificante, conociendo al personaje, ¿no? Que es el que se abonó a aquella teoría de la conspiración que se ha tumbado ya en instancias judiciales, ¿no? Juliana. Bueno, en primer lugar, sobre el tema, se han citado dos temas, ¿no? El de Alcanar y lo de la policía patriótica. Lo de la policía patriótica es un tema político serio, porque antes hablábamos de los regímenes de excepción, ¿no? Es decir, si en España es todavía necesario en determinados momentos y ante determinadas situaciones aplicar sistemas de excepción. Además, sistemas de excepción no declarados, o sea, que no figuran en la Constitución. Cuando hubo la epidemia, pues se declaró la alarma, porque es un estado de alarma, hubo una discusión jurídica bastante importante, pero estaba en la Constitución. Utilizar la policía para fines que no son de la policía es aplicar mecanismos de excepción, como de la misma manera que si la policía es presuntamente utilizada por un partido político para defenderse de una instrucción judicial. Este es un tema que hay abierto un sumario y habrá un juicio y vamos a ver exactamente qué sale de él, ¿no? Entonces este es un tema. El segundo tema, la teoría conspirativa. Sí, es verdad, esto, una rama del independentismo la ha generado la persona, yo diría que la persona que la encarna, que le ha dado personaje a todo esto, es Laura Borràs, digamos, estrella descendente de Junts per Catalunya. Digo descendente porque pronto va a dejar de ser la presidenta de Junts per Catalunya. Y que si os fijáis en todas las conmemoraciones o actos de recuerdo de los atentados, del atentado en las Ramblas, pues aparece siempre en primer plano. Ella es la que ha hecho suya esta teoría, efectivamente, de que el imán estaba en contacto con el CNI y que nunca esa conexión CNI-imán nunca dejó de existir en realidad. Este es, resumiendo, el planteamiento que hace esta gente, y que, como todas las teorías conspirativas, tiene un cierto alcance, porque vivimos un tiempo en que esto es así, en Barcelona, en Madrid, en Washington, ¿no? Entonces, yo creo que esta comisión parlamentaria tiene problemas, a mi modo de ver. A mí personalmente no me parece bien, lo voy a decir claramente. Es decir, me parece que presenta no riesgos, pero yo estoy seguro que de esta discusión saldrán elementos claros. Estoy convencido de ello. Y voy a escuchar con mucha atención lo que diga Trapero, el actual jefe de la policía catalana, de la política de la policía catalana, jefe político de la policía catalana, ¿no? Será interesante escuchar lo que diga Trapero, porque los Mossos jugaron un papel muy importante aquellos días. Primero fueron los que localizaron los que se presentaron en la casa cuando explotó, y después los que actuaron inmediatamente y detuvieron y eliminaron a algunos de los terroristas de aquel mes de agosto, ¿no? Ahora bien, sí, efectivamente, que los acuerdos políticos puedan o corran el riesgo en esta comisión de dar pábulo a una teoría de carácter paranoico, a mí no me gusta. No, solo una mínima aclaración. A mí lo de la policía patriótica me parece una indecencia, me parece atroz, me parece, creo que has dicho una cosa seria, me parece todo eso. Tal y como consta
en las conclusiones de las comisiones de investigación sobre este tema que ya se han celebrado en el Congreso. En términos jurídicos es cosa juzgada en el Parlamento. Bueno, sí, y se ha determinado, político, quiénes son. Bueno, por eso digo en términos jurídicos y con comillas, es cosa resuelta porque se sabe quiénes son los responsables, que fue el gobierno de Rajoy, los responsables de la policía, y eso tiene sus ramas en la investigación sobre Podemos, que está ya en manos de la justicia precisamente, y lo único que intento decir, no que no me parezca grave, me parece gravísimo, me parece que es un asunto que tiene que investigar el Parlamento, pero lo que estoy diciendo es que ya se ha investigado más veces y por tanto me parece innecesario volver a hacer desfilar a los mismos personajes que ya han contado estas cosas y que han salido conclusiones donde se ha marcado quiénes son los responsables, que son esos mismos que van a volver ahí. Aclarado queda. Seguimos en Hora 25. Manu Carreño, Jaime Díaz Larguero, muy buenas. Hola, Aymar Bretos. Luis de la Fuente nos visita el seleccionador. En un ratito estamos hablando con él. Qué bien. Semana de selección, así que a ver qué nos cuenta, que hay muchas cosas que hablar, sobre todo de su contrato. Saber qué pasa con el contrato, que tenemos un seleccionador que no tiene contrato, como curiosidad. Otra curiosidad menos romántica del día, ahí sí que hay contrato. Wanda Metropolitano, que dejó de llamarse Wanda para llamarse Civitas, deja de llamarse Civitas para llamarse Riyadh Air Metropolitano, la compañía aérea del Fondo de Inversiones de Arabia Saudí, que, por cierto, todavía no tiene aviones, aunque es una compañía aérea, pero aún no tiene aviones. ¿Alguien ha volado en Riyadh Air? Yo todavía no conozco a nadie. ¿Cómo se va a llamar? Riyadh Air Metropolitano. Riyadh Air Metropolitano, durante los próximos, hasta 2033, 250, 300 millones durante los próximos 9 años. Eso será lo que pagará Riyadh, que pasa a ser el patrocinador principal en el día en el que Iniesta ha sido protagonista. Por el adiós. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Iniesta de nuestras vidas. Fíjate, la única gran estrella del fútbol español que reconoció haber pasado una depresión durante su paso por la élite y dijo no haber tenido en su momento ganas de vivir, es el futbolista que más felices nos hizo a todos y el que más ganas de vivir nos dio en aquellos días irrepetibles de Sudáfrica, de vivir aquello que habíamos vivido, de repetir el pasado una y otra vez. Fue para los madridistas un jugador imposible de odiar, no solo por su carácter, sino por además su forma de jugar, que era el juego alegre y festivo de los niños que nunca crecen en el campo, siempre tienen la imaginación intacta. Se lo había dicho Johan Cruyff, ¿no? Tú no tienes que correr, tiene que correr el balón. Me ha parecido impactante su retirada, no por prevista, evidentemente, como la de tantos, pero porque siempre que se retira un futbolista de este calado me doy cuenta de que es gente que después de los 30 años saben que ya no podrán hacer lo mejor que saben hacer en la vida, que nunca serán mejores que entonces, y la retirada además ya significa que ni siquiera pueden volver a jugar profesionalmente. Me ha parecido siempre que hay pocos asuntos más literarios y más trágicos y más épicos que los que atañen a los deportistas de élite. Hay profesiones a las que cuida y mejora el tiempo y hay otras que son como estrellas fugaces, brillan más que ninguna a condición de que mueran pronto. Y España podrá ganar más copas del mundo. Difícil, pero podrá. Bueno, difícil no, ya hemos ganado la Eurocopa. Habrá futbolistas que marquen el gol de la victoria de otras copas del mundo, pero el primero fue él. Y lo que hizo este chico en Sudáfrica lo hicimos en nuestra cabeza durante medio siglo, millones de niños en todo el mundo. Y él hizo de ese sueño algo real. Un beso, Javois. Un beso. Jordi Carbó, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La ropa para mañana, Carbó. Pues básicamente ropa que nos proteja de la lluvia en el interior, también en toda la fachada atlántica y el Cantábrico, chubascos, no lluvia continuada durante muchas horas y ropa de verano en el Mediterráneo con máximas que mañana de nuevo se acercarán a los 30 grados, pero sobre todo muchísima precaución mañana al viento. Va a soplar con muchísima fuerza en todo el país, pero especial atención en Galicia, Castilla y León, el Cantábrico y en cumbres de la cordillera Cantábrica, la Ibérica y los Pirineos. Esperamos rachas en puntos costeros de Galicia que superen con creces los 120 kilómetros por hora, es decir, rachas huracanadas. De hecho, se tratará de un ex huracán, el huracán Kirt. También esperamos rachas de más de 150 kilómetros en puntos de montaña, de manera que muchísima precaución, sobre todo en carretera. ¿Esto durante todo el día, Carbó? Bueno, irá por partes, durante la mañana sobre todo en Galicia, a lo largo de la tarde estas rachas tan intensas de viento se irán desplazando de oeste a este, alcanzando también el Mediterráneo. Ayúdanos a entender qué está pasando con otro huracán, el huracán Milton, que parece que va a llegar a las costas de Florida en las próximas horas y que
por las noticias que nos está llegando, va a ser muy bestia. Escucha, de hecho, cómo lo cuenta tu colega de la NBC, el meteorólogo de la NBC, que se ha emocionado incluso diciendo, ojo con lo que viene. It's just an incredible hurricane. It has dropped It has dropped 50 millibars. Habla de un increíble huracán. Se emociona por la potencia que tiene. Y ¿va a ser para tanto este huracán, el Milton? Es comprensible la emoción, básicamente porque nuestra función, tú lo has dicho, de este colega, es avisar a la población, ¿no?, de situaciones que pueden poner en riesgo, pueden comprometer vidas, aparte de infraestructuras, pero sobre todo vidas. Tenemos que irnos al año 1921 para encontrar una situación parecida y sabemos lo que puede provocar un huracán de estos. No hace falta que sea extremadamente violento, es decir, es posible que incluso baje de categoría y alcance, sobre todo la región de Tampa, con una fuerza 3, 4, ahora está en 5, es decir, que tampoco sería extraordinario. Los huracanes tienen por eso un fenómeno que es la marejada ciclónica, es decir, que de repente el nivel del mar sube muchísimo. Es como si hubiera un maremoto, pero además con vientos huracanados, nunca mejor dicho. Y eso es lo que genera preocupación, porque son zonas muy bajas, fácilmente inundables. Imaginad que el nivel del mar va a subir 3, 4, 5 metros en zonas que evidentemente se están evacuando porque sí, es tremendamente peligrosa esta situación. Se está evacuando. El presidente Biden ha pedido a los ciudadanos de esas zonas que se larguen de allí. Han empezado a sacar presos, han evacuado a 4.600 presos. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals. Hola de nuevo, Sara. Hola, Aimar. Sí, evidentemente. Hemos escuchado un mensaje muy alarmante hoy de Joe Biden, que ha rogado a los ciudadanos que escuchen a las autoridades y que no esperen, que cumplan con las órdenes de evacuación, porque las consecuencias de este huracán serán, ha dicho, devastadoras y llegan además a tan solo 2 semanas del ciclón Helene, que arrasó, recordemos, pueblos enteros en varias zonas de 10 estados del sur. Lo escuchamos. You should evacuate now. You should have already evacuated. It's a matter of life and death, and that's not hyperbole. Diciendo que es una cuestión de vida o muerte, así de persistente le hemos escuchado, porque quiere sobre todo evitar la desgracia de Helene, que registró más de 200 fallecidos. También el gobernador de Florida, Ron DeSantis, hace una hora ha dicho que el tiempo se acaba. Lo escuchamos. You have time to evacuate further than that if that's what you want, but that time is running out. Un mensaje dirigido sobre todo, como decía Jordi, a los vecinos de Tampa, la tercera mayor ciudad de Florida. Allí la policía local habla de la tormenta del siglo y las órdenes de evacuación han provocado ya desde ayer colas kilométricas en las autopistas. Muchas gasolineras temen quedarse, por ejemplo, sin combustible. O el Acuario hoy está trasladando a sus pingüinos a zonas más elevadas y los principales aeropuertos del estado, también parques temáticos como el de Disney en Orlando, están cerrando ante esta amenaza. Hace unos minutos, además, por cierto, también el estado de Georgia ha declarado el estado de emergencia. Sara, gracias, nos vas contando. Buenas noches. A vosotros, buenas noches. El presidente Pedro Sánchez va a comparecer mañana aquí en España, en el Congreso, para abordar la crisis migratoria. Lo va a hacer días después de que el PP diera por rotas las negociaciones con el gobierno para el reparto de los migrantes menores de edad que han llegado solos. Saben ustedes, se lo contamos anoche, que el PP rompió durante el fin de semana esas negociaciones agarrándose a un argumento que no es cierto, que supuestamente España ha rechazado ayuda europea sobre este asunto. España no ha rechazado ayuda europea. Lo que pasa es que el PP políticamente no podía permitirse llegar a un acuerdo sobre menores migrantes con el gobierno si quiere que Vox le apruebe los presupuestos en las 6 comunidades autónomas en las que depende de ellos. Ya no gobiernan juntos porque Vox rompió precisamente por la inmigración, pero el PP sigue necesitando a Vox para sacar adelante las votaciones importantes y específicamente los presupuestos autonómicos. Así que el PP rompió las negociaciones este fin de semana y mañana se va a celebrar una comparecencia específica del presidente en el Congreso, precisamente a petición del PP y de Vox. Hoy hemos conocido la encuesta de la serie El País, en la que se ve claramente cómo la inmigración, sin ser el tema que más preocupa a los españoles, porque por delante está la inflación, las desigualdades, la vivienda, el paro, pero la inquietud sobre la inmigración se ha disparado 16 puntos en año y medio. Ahora mismo el 57% de los españoles cree que hay demasiados inmigrantes. Y ojo, porque esto cala también en la izquierda. 4 de cada 10 votantes del PSOE también cree que hay demasiados inmigrantes ya en España. Y hay un dato muy significativo, y es que 3 de cada 4 españoles, el 75% de los españoles, vincula la inmigración con conceptos negativos. Aunque, cuando se va a su experiencia personal concreta, la del encuestado, la mayoría de los consultados ha tenido experiencias positivas con la población migrante. Palomera, ¿qué nos dicen estos datos?
Bueno, a mí lo que me sugieren es que los medios de comunicación tenemos una inmensa capacidad para determinar en la opinión pública los asuntos que marcan la agenda social. Quiero decir que si los españoles están todas las mañanas viendo en televisión imágenes y debates sobre inmigración vinculados en algunos casos a la inseguridad, como se empeñan algunos medios de comunicación de instaurar de forma machacona, si en el debate político llevamos meses arrastrando la discusión política, valga la redundancia, sobre cómo hay que repartir a los menores migrantes que hay en Canarias, y si en las mesas de debate no hacemos nada más que discutir sobre los efectos de la migración, más allá de que efectivamente es un problema que se extiende por toda Europa, al final los ciudadanos tienen la sensación, porque nosotros hemos instalado esa percepción en ello, de que la inmigración es un problema. Y es verdad que luego desciendes a las tripas de esa encuesta y los propios ciudadanos que reconocen estar preocupados por el aumento de la inmigración dicen que a ellos particularmente no les afecta. Por lo tanto, yo creo que este es un asunto que deberíamos de tratar con mucha más pedagogía, con mucho más rigor y con mucha más seriedad en todos los medios de comunicación, ¿eh? No solamente en las televisiones, también en los digitales, en las radios, porque al final terminamos contagiando a la ciudadanía de un debate presuntamente peligroso que no es tal. Juliana. Estoy de acuerdo, pero haría alguna matización. Es verdad lo que dices, la capacidad de los medios para influir y determinar los temas de discusión y los temas de preocupación social. Estamos en estos momentos, en octubre, antes del verano, el gran tema fue la amnistía, y no parecía que en España no había otra cosa. Ya veníamos de principios de año, de antes incluso, en noviembre ya potentes manifestaciones en Madrid, escenas que recordaremos durante bastantes años en la calle Ferraz de Madrid. Durante meses en España no había otra cosa que la amnistía. Fijémonos bien, prestemos atención, fijémonos cómo la amnistía se ha ido como evaporando del debate político. Ya no existe. A medida que el Partido Popular, o al menos que la actual dirección del Partido Popular, interpreta que sería deseable, que sería conveniente, que hay que empezar a asfaltar un camino que algún día pueda conducir, después de unas cuantas curvas, pueda conducir hasta Junts, pues el tema de la amnistía va desapareciendo. Y entonces el enemigo interior ha de ser otro. Pero ¿qué ocurre con la cuestión de la inmigración? Que es que hoy la cuestión de la inmigración es el gran debate en Occidente. Y ocurre otra cosa, además, sin la cual yo creo que no podemos interpretar lo que está pasando ahora, que es que la cuestión de la inmigración es el gran telón de fondo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que van a tener lugar el 5 de noviembre, que es el acontecimiento político más importante del año. El más del año y quizá de más tiempo. Las elecciones del 24 en Estados Unidos. Y el telón de fondo es la inmigración. Y fijémonos bien, como por ejemplo en verano, cuando estallan los conflictos, los enfrentamientos sociales en el Reino Unido, como se produce inmediatamente una conexión entre lo que está ocurriendo en el Reino Unido con el debate norteamericano. Además, hablado en inglés, perfectamente comprensible para el público norteamericano. Y recordemos, por ejemplo, como en agosto, cuando aquí se produjo aquel trágico homicidio en un pueblo de Toledo, había un sector de la opinión pública de este país esperando que el autor del asesinato fuese un inmigrante para poder reproducir los incidentes que se estaban produciendo en el Reino Unido. Este es el cuadro de Occidente. Por lo tanto, se explica los resultados de esta encuesta, los medios y sobre todo una gran escenografía de tensión, al menos en el mundo occidental. Bueno, sí, lo de los medios, pero no tanto. Es decir, yo creo que ya tenemos pruebas suficientes de que fuera del radar de los medios se mueve una serie de transmisión de bulos
que tiene que ver con la inmigración claramente, y los tenemos ya constatado y lo tenemos medido. Es decir, hace apenas unos meses en las elecciones europeas sacó casi 1 millón de votos una opción que se movió fuera de los medios por completo y cuyo discurso básico, junto con otros, su discurso básico era: los migrantes nos invaden y nos violan, nos roban, nos matan, etc. Quiero decir, hay un submundo fuera de los medios. Seamos conscientes de que cada vez tenemos menos poder, aunque sea verdad lo de la responsabilidad que dices tú, Esther, pero hay un submundo que transmite esto y que está fuera de nuestro alcance, y lo metería dentro de los factores de la política, de los medios, y ese submundo, insisto, que transmite esos mensajes Precisamente terribles. Para hablar de inmigración, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha ido a Marruecos y desde allí ha generado un terremoto político enorme en las islas, porque ha dicho que asume la posición actual del gobierno de España respecto a Marruecos. Eso es que España apoya un futuro para el Sáhara como autonomía marroquí. Todo el nacionalismo canario, empezando por su partido, Coalición Canaria, ha sido siempre pro-saharaui. Esto es un cambio enorme. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Fernando Clavijo ha ido a Marruecos para abordar la crisis migratoria en las islas. Se ha reunido durante hora y media con el ministro marroquí de Exteriores y le ha pedido que reduzca la salida de pateras y que desbloquee la devolución de migrantes a su país. Y ha sido después de todo esto, en rueda de prensa, cuando Clavijo ha dicho que asume el giro del gobierno sobre el Sáhara, es decir, un futuro para el Sáhara como autonomía marroquí. Ha quedado perfectamente claro que el gobierno de Canarias asume enteramente la política del gobierno de España, como no puede ser de otra manera, y que yo creo que han generado pues un espacio y un clima de confianza y de colaboración que nosotros como Canarias queremos profundizar y continuar y fortalecer, como bien hoy hemos acordado. Asume Clavijo un giro del gobierno que en su momento, en el 2022, criticó siendo senador. Decía que vulneraba los tratados y acuerdos internacionales. Además, esto tampoco iba ni mucho menos en el programa electoral de Coalición Canaria, donde se hablaba de buscar una solución justa y aceptable por las dos partes. Saben en el partido que estas palabras son una bomba interna, pero argumentan que a Clavijo, por lealtad institucional, le corresponde asumir la línea marcada por el gobierno central. Esto, sin embargo, no aplaca las críticas de la izquierda. Desde Nueva Canarias le acusan de romper un consenso histórico y de traicionar al pueblo hermano saharaui. También el Frente Polisario critica a Clavijo por contradecir, dicen, el sentir y el compromiso de la ciudadanía canaria con respecto al pueblo saharaui. Hablando de frentes abiertos, el PP ha empezado orgánica que tiene abierta el PSOE con su Federación de Castilla y León después de que la dirección federal del partido haya suspendido el calendario de primarias que aprobó la Federación de Castilla y León, un calendario que según Ferraz pretendía acelerar todo para dejar reelegido y bien reelegido a Luis Tudanca como secretario general autonómico antes del Congreso Federal del partido y sobre todo antes de que diera tiempo para montar una candidatura alternativa. Digo que el PP ha olido sangre. Hoy el presidente autonómico, Mañueco, ha ido a por su líder de la oposición, que es Tudanca. Usted siempre quiso ponerse al lado de Sánchez y nunca al lado de Castilla y León. Yo quiero preguntarle, señor Tudanca, ¿qué se siente al haber recibido en sus propias carnes una buena dosis de sanchismo? Y Tudanca, que ayer en El País fue durísimo denunciando maniobras desde Ferraz, hoy en Onda Cero ya ha llegado a acusar al equipo del secretario de organización, Santos Cerdán, de debilitar y desestabilizar federaciones socialistas. Bueno, este año callado, me he dedicado a trabajar y a hacer política y ellos ya no solo a desestabilizar, sino que ya en los últimos tiempos incluso, y esto me duele especialmente, a utilizar eso que se ha venido a llamar fachosfera, ¿no? o pseudomedios, para hacer ataques también personales, ¿no? y familiares, que claro, esto si lo hacen desde la derecha es muy doloroso. Si lo hacen compañeros de partido contra otros compañeros del partido, me parece mucho más grave, ¿no? Palomera, tu análisis de esta crisis orgánica en la que se están diciendo cosas que tienen difícil marcha atrás, ¿eh? Porque cuando acusas de algo así en la dirección federal de tu partido... Bueno, yo creo que esto se puede resumir en un titular, y es que el PSOE vuelve a ser el PSOE. Es decir, los tiempos de la paz orgánica se han acabado y vuelven los pulsos, las luchas intestinas y las batallas por la supervivencia. Y yo creo que Tudanca está librando una batalla por la supervivencia, desde mi punto de vista mal asesorado e influido por personas que tienen asuntos pendientes con la dirección federal.
y creo que en la forma en la que convocó esas primarias, desde el punto de vista estatutario, puede ser cuestionable, como ha esgrimido Ferraz, porque los estatutos establecen un orden cronológico para la celebración de los congresos regionales, provinciales y locales, pero no dicen nada de las primarias previas a esos congresos. Pero es obvio que lo que Ferraz trata de contener es que haya ruido interno en las federaciones antes de la consagración nuevamente de Pedro Sánchez como secretario general en Sevilla. Lo que está ocurriendo en Castilla y León, aunque con intensidades diferentes, se está produciendo en otros territorios y tiene que ver con varias cuestiones. Una, con la crítica interna que algunos secretarios generales tienen, y dos, con ese aviso que hizo el propio Pedro Sánchez después de las elecciones municipales y autonómicas, que había que revisar los liderazgos territoriales en varias comunidades autónomas. Ha entrado ataque de pánico y han pretendido, en el caso de Tudanca, acelerar este procedimiento. Creo que hoy por hoy Ferraz no tenía ningún candidato alternativo a Tudanca, ni lo tiene hoy por hoy. O sea, todo lo que se ha escrito sobre Ana Redondo o sobre Javier Izquierdo, nada más que son hipótesis de sobremesa en algunos cenáculos del Partido Socialista. Sí que puede haber alguien que esté soterradamente midiendo fuerzas dentro de esa federación, pero desde luego no había ninguna operación orquestada por parte de Ferraz. Y lo mismo pasa con otros territorios, de aquí a que llegue la cita de Sevilla en noviembre, van a intentar contener el ruido que se está provocando, pero a partir de enero la paz orgánica que ha vivido el Partido Socialista en los últimos 6 años se ha acabado. Garia. Bueno, es interesante lo que dice Esther, bueno, como siempre, pero en este caso... Gracias, Garia. Lo de que vuelve el PSOE, porque es verdad que es una situación, yo diría que inédita en la etapa de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Ha habido algunas escaramuzas, por ejemplo, cuando Diana Morán en Valencia, pero le fue muy fácil, mediante el arreglo y mediante el acuerdo, que fuera la ministra quien presidiera, quien liderara el Partido Socialista de Valencia. Fue más complicado en Extremadura, donde el candidato que auspiciaba Ferraz perdió y ganó Miguel Ángel Gallardo, que no era no era una candidata de Ferraz. Bueno, desde luego Gallardo no era el candidato de Ferraz. Ni de alternativa a Gallardo, que perdió con un 46%. Claro. Las primarias era una candidata impulsada, es decir, Ferraz no hizo ningún movimiento en aquel congreso. Un segundo, ni Ferraz ni Guillermo Fernández que Vara. Tenemos noticia de última hora en el PP. El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, acaba de asegurar que varios diputados del PP han puesto a disposición del partido su cargo en las últimas horas. Bueno, yo tengo que decir que efectivamente los compañeros del Partido Popular que participaron en esa ponencia de esta ley han puesto su cargo a disposición del partido. Pero que sepamos, hasta el momento el PP no ha aceptado esas dimisiones. Exactamente lo mismo que ha anunciado Vox. Esto Tellado, por cierto, lo acaba de decir en Onda Cero con Rafa Latorre. Y Enrique. Bueno, estamos hablando del PSOE. Sí. Yo creo que los famosos 5 días de abril, aquellos en los que Sánchez dejó caer la posibilidad de retirarse de la política, de dimitir, y que tuvo en vilo a la opinión pública española, aquella carta, aquellos silencios, al final eso se zanjó con unas unanimidades, incluso con una cierta valoración positiva desde los ámbitos de la prensa, ¿no? Yo siempre he creído que aquello fue un error. Es más, aquellos días escribí lo siguiente, que lo volvería a escribir en estos momentos, escribí: Sánchez ha empezado a irse. Y aquellos días hubo movimientos dentro del PSOE. Tengo 30 segundos, Enrique. Y lo que está pasando ahora tiene que ver con los 5 días de abril. Seguimos en hora 25. Esas calles tenían un no sé qué. Hora 25. Aimar Bretos. Que sepáis que el Parlamento de Venezuela acaba de instar al gobierno de Maduro a romper las relaciones con España, y es más, el mismo Parlamento de Venezuela acaba de instar a España a abolir la monarquía.
Todo, claro, todo junto. Todo junto. Josué Coello, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Hoy vas a intentar que Fernando Garea, Esther Palomera y Enrique Juliana adivinen quién es el diputado o diputada oculto detrás de varias pistas. La otra vez fue Borja Semper, Partido Popular. Hoy traes un nuevo diputado oculto con pistas que no tienen nada que ver con la política. No, tienen que ver con gustos personales y con su vida personal. Y como siempre en esta sección vamos a empezar a dar pistas sobre el diputado o diputada con música. Ha elegido esta canción. Dicen que hay un bar en la esquina, que va, que solo van chicas, que solo van chicas, arba de la esquina. Dicen que hay un bar. Es una canción que se llama La Niña, de María Pelay. El diputado o diputada nos dice que la ha elegido porque representa muy bien a las niñas nacidas en los años 80 que quieran ser karatecas y podían hacer de todo. ¿Alguna intuición, Palomera? Bueno, tiene que ser de una generación entre los 30 y los 40, ¿no? O sea, debe tener esa edad, ¿no? 30-40, de 30 a 40, esa franja de edad. Segunda pista. ¿Sí o no? No puedo decir nada. ¿No puede? No podemos ir acotando. Tenéis que ir intentando adivinarlo, pero no puedo decir nada. Le has preguntado por una serie, por una película. Sí, también es un clásico en esta sección. Preguntamos por un clásico, pero es la segunda vez que hacemos esta sección. Se ha convertido ya en un clásico de la cadena SER. Película o serie, y nuestro diputado o diputada ha elegido esta. I tu no et preocupis, reina. Quan vinguis a Barcelona, anirem a la botiga i ho canviarem per un de rosa com el de l'Anna. Què et sembla? Anem a vestir-nos, va. Es Verano 1993, una película preciosa de Carla Simón que cuenta la historia de una niña de 6 años, de Frida, que afronta el primer verano de su vida con una familia adoptiva tras la muerte de su madre. Película premiada y nominada, y nos dice nuestro protagonista que fue la película con la que conoció a su actual pareja. Garea. Mujer catalana. Mujer catalana, está claro. Si lo sabéis, apuntadlo y luego vemos. Enrique. Vale. Parece que nos aproximamos a Cataluña, pero cuidado porque esa película tuvo un peliculón. Tuvo difusión después en toda España. O sea, Ojo no necesariamente ha de ser Cataluña. Ojo con la tercera pista. A mí me parece la pista clave del día, y es que cuando hablamos con nuestro protagonista nos dijo que compartió campamento con Aymar Bretos. Nos dijo que pasó con Aymar un campamento de los claretianos. Un campamento de verano de los claretianos, efectivamente. Es más, en Benasque. Ah. Pues entonces es hombre. Siguiente pista. ¿Por qué? Que los claretianos es gente abierta, que los campamentos eran mixtos. No, pero no lo digo por eso. ¿Entonces por qué? No. Ni idea. A mí me has despistado eso. Vale, ¿y la siguiente pista? Con esta vais a estar muy cerca de intuir quién puede ser, porque estuvo en el gobierno nuestro protagonista. O sea, le has preguntado qué es lo que más o lo que menos le gusta de haber estado en el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros, lo mejor, dijo que poder estar en el gobierno para resolver los problemas que tiene un país, y lo que menos, la frustración y las energías gastadas. Belarra. Veremos. ¿Tu apuesta es? Sí, Yone Belarra puede cuadrar con esto último, claro. Juliana. Estoy perdido. Belarra. O sea, tú apostarías porque yo estoy en un campamento de verano con Yone Belarra. Vamos a la siguiente. Y que siga siendo diputado. Has preguntado, Josué, por algo más personal, porque esta persona es político, pero no de profesión. Sí, se dedica a la psicología, y le hemos preguntado que si no fuese de profesión psicóloga, ¿a qué se dedicaría? Y nos dijo que le gustaría haber sido matrona para acompañar a las madres en un momento muy importante de su vida. Y con esta última pista vamos a saber quién es, porque vamos a escuchar su voz. Sí, porque le hemos preguntado a nuestro protagonista qué le regalarías a Pedro Sánchez, y nos ha dicho esto. Pues un vinilo con la canción de Pedro Navaja de Rubén Blades, que es la primera canción que escuchó mi hija cuando nació, que se la cantó su padre. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Tiene intención Yone Belarra en su respuesta, porque cuando le pregunté por qué elegía esta canción me dijo: escucha la letra, por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Salió bien del gobierno, Belarra, ¿eh? Salió bien. Sobre todo teniendo en cuenta el final de la canción. Sí. Bueno, pero he acertado. ¿Cuál es el premio?
Mañana en el Congreso te invito un café, Fer. Vale, el desayuno lo pagas tú. Fernando también ha acertado. No ha acertado, Fernando. Yo siempre detrás de este. He sido yo. Josué, gracias. ¿Estuviste de campamento con Belarra? Yo estuve en un campamento de verano con Johnny Belarra. Sí. Éramos adolescentes los dos. Sí. Los claretianos. Todos tenemos un pasado. Palomera, Garea, Juliana, buenas noches. Buenas noches. Que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Bueno, lo dejamos por hoy. A los oyentes de León, importante, este viernes estamos allí. Emitimos hora 25 desde León, desde el Palacio del Conde Luna. Les esperamos a todos, no hace falta invitaciones, entrada libre, así que nos juntamos todos y nos abrazamos. Manu Carreño. Qué buena tierra esa. Sí. Llevo yo de vez en cuando a comer con amigos, buenos amigos de León. Ya lo sé yo. Sí, Todo señor. tuyo, Manu. Pues nada, nos vamos, que empieza el larguero y está a punto de visitarnos el seleccionador Luis de la Fuente. Seleccionador campeón de Europa y sin contrato, esas cosas que solo pasan en nuestro fútbol español. Y hablaremos también del nuevo cambio de nombre del Estadio del Atlético de Madrid, que ya no es el Wanda ni es el Civitas, sino que desde hoy es el Riad Metropolitano. Empieza Larguero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.